la interfaz hacia el usuario. De pronto cuando ustedes digan que le van a dar permiso a un usuario, pero solamente va a poder buscar y va a poder mirar un reporte, pero no va a poder adicionar, ni va a poder modificar, ni va a poder eliminar, esas opciones deben aparecer básicamente deshabilitada o lo pueden hacer desaparecer. Entonces, todo este tipo de información son ustedes lo tienen que ir trabajando, ¿ya? Y por otro lado, número 3, tenemos la bitácora. Entonces, dentro de esta bitácora, nosotros podemos ir ya revisando algún aspecto, algunas características en la cual ustedes saben de que es un gráfico donde se registra por cada uno de los usuarios todas las acciones que ellos prácticamente realizando, inclusive yo puedo saber el IP del computador de la máquina donde hizo el acceso el usuario, ¿no es cierto? Donde ingresó, por decir, a las 8 de la mañana y realizó un conjunto de acciones como registrar un cliente, hacer una cotización, de repente realizó una venta, imprimió una factura, o sea, dependiendo de qué es lo que estamos trabajando durante el tiempo que el usuario está dentro de lo que sería el grupo o los permisos que le fueron concedidos. Entonces, básicamente es lo que se debería trabajar, por eso se dice que se debe tomar en cuenta un archivo confidencial para que el administrador de la base de datos pueda trabajar bajo este esquema. Entonces, es así, ¿ya? Que ese sería el punto número 3. Continuamos. La cuarta característica, tenemos la facilidad de uso. Entonces, ¿de qué manera ustedes demuestran que el software que ustedes están en este momento desarrollando tiene la facilidad de uso? Entonces, aquí lo que ustedes deben, en todo caso, trabajarlo, es poder ver que todas las interfaces que ustedes tienen sea una manera mucho más accesible, amigable, de manera que el usuario pueda trabajar sin ningún tipo de complejidad o de dificultad. Por ejemplo, fíjense cuando ustedes tienen algunas acciones demasiado frecuentes o el usuario lo utiliza demasiado, por ejemplo, cuando ustedes abren un archivo, guardan un archivo, lo editan o lo quieren imprimir o lo quieren hacer otro tipo de acción que es de uso frecuente, al usuario no solamente lo encuentra abriendo en la opción donde corresponde, sino que le da la facilidad para poder trabajar con el mouse, con el teclado. Imagínense un punto para que el usuario pueda trabajar sin ningún tipo de dificultad. Entonces, dentro de las características que se van viendo, cada uno debe tratar de ver de qué manera visualiza la facilidad de uso para que lo puedan ir trabajando. Por eso es que se dice que se debe trabajar justamente en la interfaz, buscando una estrategia de tal manera que pueda facilitar. Y fíjense lo que dice en la entrada de los datos, donde yo pueda facilitar la información. Es como cuando alguien dice, no, a ver, va a colocar su fecha de nacimiento o su fecha actual del sistema. Entonces ustedes le colocan básicamente la fecha de forma gráfica y el usuario elige la fecha en vez de estar introduciendo toda la fecha, digamos, ¿no? O de tal forma que el usuario busca de repente a un cliente, coloca su código y le saca toda su información para poder ver su registro. Entonces, es como cuando yo estoy haciendo una venta, entonces en vez que yo esté anotando el nombre del cliente, suficiente que anote el código de mi cliente y automáticamente me sale el nombre del cliente y todos los datos acerca del cliente que necesito en mi nota de venta. O sea, son situaciones o escenarios que cada uno va a ver, ¿no es cierto? De qué manera le facilita al usuario para hacer el uso. Esa es la cuarta característica. Vamos con la quinta característica. Debemos tener reporte personalizado. Bueno, aquí ya
en el sprint número 2, porque en el 1 no he exigido a nadie reporte, pese a que la información no puede mantenerse almacenada en una base de datos sin saber qué información nos puede desplegar. Aquí sí es necesario que esos reportes tengan algún tipo de criterio para poder, en primer lugar, emitir toda la información que ustedes quisieran desplegar, pero también se va a tomar en cuenta, fíjense, que los reportes puedan tener la facilidad de ser exportados a cualquier tipo de formato. Por ejemplo, aquí está citado alguno de estos formatos. A veces yo necesito un reporte, llevarlo a planilla de Excel, entonces debería tener la facilidad de poder hacerlo. Estos reportes pueden ser llevados a un HTML, estos reportes son enviados al cliente a través de su correo electrónico, entonces me debe permitir hacerlo. Estos reportes me salen en un PDF. O sea, aquí hay citado algunos, si ustedes tienen de repente otro tipo de archivo, otro tipo de formato para poder ser generado, lo genera, ¿ya? Entonces, debe permitir de que mi reporte personalizado de acuerdo a un criterio de búsqueda, ¿ya? Que ustedes están utilizando básicamente una herramienta donde poder desplegar esa información de tal manera de que se pueda exportar a cualquier tipo de formato. Vamos con el punto 6, característica número 6 de cumplimiento que debe tener el sprint número 2. Toda información que guardamos en la base de datos, debemos ser capaz de poder tener la copia de seguridad. Entonces, una copia de seguridad básicamente son todos aquellos que deben ser guardados. Fíjense que antes esto se lo hacía de una manera responsable por cada trabajador que tenía que hacer este tipo de funcionalidad. De tal manera de que cuando se copia esta información, se hace a veces cada día, cada semana, cada 15 días, tal vez los fines de semana. Pero lo que nosotros queremos, fíjense, funciones que debe posibilitar la copia de seguridad. Mejor si lo hacemos de una manera automática. Por ejemplo, ustedes dicen, a ver, a las 2 de la mañana de cada día o de cada semana se hará una copia de seguridad. Entonces, si yo lo estoy programando, que lo debo trabajar bajo este tipo de característica, ya no hace falta que una persona diga, a ver, voy a copiarlo, voy a subir a la nube. Antes se lo hacía en microfilm porque eran uno de los que era demasiado seguro, ni el fuego ni el agua lo podía, en todo caso, dañar. Aparte de los cartridges, la cinta y todo lo demás, pues hoy en día toda esa información es subido a un sitio de la nube donde fácilmente está guardado y obviamente los distintos usuarios pueden utilizarlo o tal vez si lo quieren en todo caso recuperar, lo puede hacer el administrador de cualquier lugar porque estará dentro de la nube. Entonces tiene dos escenarios, ¿no? Por un lado es la parte de la copia y por otro lado es la parte del restore, cuando yo quiero recuperar todo el almacenamiento de la base de datos. Es como si yo dijera, a ver, he cerrado el anterior mes de marzo, el 31 de marzo se cerró la información y se congeló la información. Por lo pronto, entonces estamos observando de que no se puede visualizar o de repente alguien dice, a ver, el año pasado en la época de abril, ¿cómo estaba marchando mi negocio? Entonces yo miro mi copia de seguridad del año 23 en el mes de abril, entonces puedo mirar, entonces recupero esa información, lo miro y lo puedo ver. O tal vez hubo alguna pérdida de información de este día, ocurrió de repente algún tipo de siniestro, por lo tanto, mejor recupero mi información que está bien hecha y lo recupero. Entonces, estas dos funcionalidades en un software, en un sistema en todo caso, es lo más importante porque es donde podemos visualizar toda la información que los distintos usuarios que interactúan con algún tipo de acción son almacenados, ¿no es cierto?, por algún criterio en el cual ustedes directamente se relacionan a través de las distintas interfaces con los tipos de usuarios y tipos de funcionalidades que tiene el sistema.
Entonces, esa es la característica número 6. La característica número 7, fíjense, dice característica que debe cumplir en el ámbito de la web y en el ámbito móvil. Si bien es cierto, desde que ustedes han identificado en el Product Backlog, en los casos de uso, en los paquetes, identificando si sus casos de uso van a ser móvil o si sus casos de uso van a ser web. O de repente en esta presentación un caso de uso va a tener un entorno. ¿Qué significa esto? Que lo voy a trabajar en la web y lo voy a trabajar en la parte móvil. El que trabaje en la parte web, si bien es cierto, va a poder navegar y trabajar sin ninguna dificultad por el lado de la web. Pero cuando alguien se conecte por un celular o por una tablet, también le debe permitir navegar en página web sin ningún tipo de dificultad. Significa de que si yo navego desde un celular, tiene un estado responsivo. No se va a desconfigurar, sino más bien se va a ajustar al tamaño y a todo lo que ustedes deben trabajar. Algunos grupos ya habían desarrollado, ya lo han trabajado, otros grupos todavía. Entonces aquí se da la oportunidad de que todo lo que van a navegar de la parte de la web, aparte de que va a estar, como les digo, trabajando con todo lo que es la web, me va a permitir navegar en celular o tablet o cualquier dispositivo móvil bajo esas características. Luego, también, por no decir casi poquitos grupos, en el Spring 1 han trabajado con el entorno móvil. Ahora sí tienen que presentar, ya, por eso es un equipo, ¿no? Por ejemplo, decimos, a ver, si son 6 jóvenes en el equipo, que hay varios grupos conformados por 6 miembros. Entonces, 3 pueden estar trabajando en la parte web y los otros 3 trabajando en lo que es el entorno móvil. Porque ustedes han visto que en la mayoría de los casos, cada funcionalidad, cada caso de uso, va a tener en 2 entornos trabajando, ¿no? El mismo caso de uso lo trabajo en la web, el mismo caso de uso lo trabajo en la parte móvil. Por ejemplo, es como si yo tenga un carrito de compra. En la web lo puedo trabajar, pero también lo quiero trabajar por el lado móvil. Entonces, la misma funcionalidad, ustedes saben de que obviamente debo utilizar distintas herramientas en lo que se considera los lenguajes de programación. Entonces, ¿esto qué implica? Del lado web están utilizando otro lenguaje de programación, pero del lado móvil también. Habíamos recomendado que trabajen con la parte de Flutter. Entonces, eso sí o sí debe demostrar o se debe ver de que sí se está trabajando. El último punto, la última característica del punto 8, donde decimos el modelo SaaS en la nube, que significa software como servicio. Este sistema básicamente está trabajado bajo los entornos web y móvil. Entonces necesito una infraestructura en la nube. La infraestructura del desarrollo del software es un servidor donde ustedes requieren este tipo de recursos para que el software que ustedes están trabajando pueda estar disponible para todos los usuarios que lo puedan necesitar. ¿Por qué es un software por servicio? Porque ustedes ven de que todos los software que necesita el cliente solamente paga por el servicio que necesita. Por ejemplo, usted se puede suscribir para un año, para un mes, para 2 meses. Puede obtener el servicio de los módulos que necesita su empresa, porque si yo tengo un ERP con 20 módulos acoplados y mi empresa necesita 7 módulos, yo solamente pagaré por el servicio de los 7 módulos. Entonces, a esto es lo que se quiere llegar para que se pueda básicamente trabajar bajo este tipo de modalidad. Ya nadie paga un costo alto por utilizar un software, sino por lo que necesita. Es por eso de que cada uno de ellos debe estar desplegado en la nube y tomar los servicios que ustedes tienen, ¿no? Hay varios que ya están utilizando el AWS, por ejemplo, de Amazon, para poder ser básicamente
trabajando el servidor y vean si su servidor dura también, le alcanza para el semestre, ¿no es cierto? Aunque hay varios estudiantes que tienen servicios con pago, ¿no? Entonces ahí ya 6 meses, un año, dependiendo qué es lo que ustedes hagan. Entonces diferentes modalidades, ¿no? Aquí hay algunos citados, Azure, Google Cloud y todo lo demás. Entonces estos 8 puntos, ya recalcarlo una vez más, será obviamente que lo vamos a ir mirando, o sea, no es de que esto yo lo voy a mirar en la fecha de la defensa. Entonces vamos a ir citando, también vamos a ir anotando el avance de estos puntos, porque si no vamos a llegar a la defensa y ustedes no lo van a tener avanzado porque es obligando para avanzar, ¿no es cierto? Entonces, avance de los 8 puntos lo vamos a hacer para el día martes, pero no este martes, ya le voy a dar más tiempo, básicamente. El Sprint 2, ¿para qué fecha está? Por favor, si lo tienen a mano por ahí. Para el 14. Para 14. 14. Ya. Entonces, a ver, hoy es 25. Ya, lo vamos a mirar entonces para el jueves 2, una semana para que tengan. Jueves 2, ¿ya? ¿Qué avance tienen? Aquí entonces, porque si lo ponemos para martes es demasiado tiempo. Para el jueves 2 de mayo entonces, ¿ya? ¿Qué significa avance? Que cada uno obviamente tendrá su equipo, porque sin equipo no hacemos absolutamente nada, donde ustedes me mostrarán su característica, porque si me muestran directamente de repente el avance de cualquier navegador web o móvil, no es lo mismo porque también vamos a mirar el código, por eso necesito una máquina por equipo, o si tienen más de una, obviamente lo llevan, ¿no? Pero donde puedan mostrar. Entonces, para una semana, 2 de abril, ¿ya? Y el otro trabajito para este martes, esto es para el 2 de abril, para este martes. Miren, jóvenes, estamos también trabajando sobre la arquitectura del modelo C4. También debe incluir en el documento esto que se denomina la arquitectura del modelo C4. Entonces, en esta arquitectura, el autor es Simon Brown, como ustedes lo visualizan acá. Pueden leer la característica y toda la formación que tiene este autor. Por ejemplo, es un conferencista a nivel internacional en el ámbito de desarrollo de software, es decir, en lo que nos interesa. Básicamente, de acuerdo a la práctica que ellos tienen, ¿ya? Que tiene su equipo, que tiene su empresa, es lo que han empleado, fíjense, en su desarrollo de software, para ver la organización, la visualización del documento de la arquitectura de software. Por eso es que presenta las 4C. Como puntos principales, tiene la creación de diagrama del software, trabajado en todo lo que son metodologías ágiles, entonces ahí se utiliza las 4C, creando diagramas que sean bastante claros y no ambiguos para poder trabajar bajo este escenario. El modelo C4 tiene un conjunto jerárquico de diagramas en la cual se va explorando cada uno de estos niveles. Por ejemplo, el primer nivel es el de contexto, le sigue el de contenedores, continúa con el de componente y continúa con el código. Diferentes visualizaciones que se va trabajando. La jerarquía de estos diagramas C4, en todo caso, proporciona para el que va a usarlo diferentes niveles de abstracción. Cada uno de estos, obviamente, se visualiza dependiendo de lo que yo quisiera trabajar. Entonces, un poquito de característica, tal vez de cada uno para que ustedes lo puedan evidenciar mejor. Miren, un resumen. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar esta arquitectura del modelo C4 y diseñar
en el proyecto que ustedes lo están trabajando, se tiene que comenzar por el primero que dice el nivel de contexto. En este nivel se tiene la vista o la visualización general de todo el contexto o de todo el entorno del sistema, por eso es un contexto, donde incluyen básicamente los sistemas externos con el conjunto de usuarios que utilizará el sistema. De tal manera, por ejemplo, como está aquí citado, ustedes, si estuviesen trabajando en un sistema de una tienda en línea, una tienda online, donde yo tenga que, en todo caso, interactuar con un carrito de compra para poder acceder a los productos que quisiera comprar. Entonces, aquí visualizo un poquito el contexto. Se va a visualizar que el sistema interactúa con el usuario en el momento que va a comprar los productos, pero que también van a haber otros sistemas externos paralelos, porque si yo solicito, fíjense, en un carrito de compra, eso es seguro que vamos a poder ver el tipo de pago. Si lo voy a hacer con tarjeta, si estoy utilizando Stripe, PayPal, cualquier modalidad de pago, porque estoy trabajando en la web o de repente en la parte móvil y estamos haciendo el uso del servicio que se tiene para poder realizar el pago. O de repente yo tengo un servicio, usted se inscribe a un curso de lo que está interesado y quiere hacer su pago, digamos, ¿no? Entonces el cobro a lo mejor lo hace vía Stripe. Entonces, dependiendo qué es lo que se haga, pero eso es lo que en realidad me envía el contexto, como para que ustedes lo puedan entender. Explorando el siguiente nivel, que viene a ser el de contenedores, entonces aquí este nivel básicamente se centra por cada uno de los contenedores que obviamente va a tener el sistema, ¿no? Un ejemplito, un contenedor, por ejemplo, puede ser una aplicación web, un contenedor puede ser el ámbito móvil, y así lo voy identificando este tipo de aplicaciones para que se puedan, obviamente, trabajar y ver la interacción y la comunicación entre ellos. Seguimos con el mismo ejemplito que hemos colocado aquí, cómo lo miro de contexto y cómo lo miro si fuera ya la parte del nivel de contenedores. Por ejemplo, la misma tienda en línea, donde yo visualizo un carrito de compra, dentro de este contenedor, que es una aplicación web, se visualiza la interfaz del usuario, pero sucede que esta información del carrito y todo lo demás, seguro que debo tener otro contenedor donde puedo mirar la parte de la base de datos, porque en realidad ahí es donde estoy almacenando toda la información acerca de las características del producto, de los pagos y todo lo que tenga que ver con el tipo de servicio que estamos trabajando. Entonces, eso viene a ser un contenedor, a diferencia de lo que viene a ser la parte del contexto. El tercero, fíjense, la tercer C en todo caso del nivel C4, por eso es C4 porque tiene 4C, componente. Entonces, tal como ustedes lo conocen los componentes, ¿no? Aquí se detallan los componentes internos, pero de cada uno de los contenedores que ustedes tienen, de la web, de la base de datos, de la aplicación móvil. Entonces, cada uno de estos módulos obviamente proporciona vista, visualiza de forma detallada ya lo que se va estructurando cada uno de estos contenedores. Entonces, como ejemplo, podemos ver de que si fuera el contenedor de la aplicación web, nosotros podemos aquí básicamente tener componentes de los módulos que se van trabajando tanto para, si seguimos con el ejemplito de la tienda en línea, para la parte del carrito de compra, de las funcionalidades que se tienen, ¿no? Entonces va visualizando y va representando cada uno de estos componentes de tal manera que se pueda hacer las distintas interacciones de manera interna, cómo va a ir trabajando cada uno de estos componentes. Y dentro de este componente, porque por eso es jerárquico, ¿no? Ya vendría la parte del código, es la parte última. Entonces aquí en la parte del código, jóvenes, ustedes están visualizando en todo caso que el autor sugiere lo que ustedes conocen como
el diagrama de clase del modelo UML, ¿no es cierto? Entonces se utiliza el mismo, lo que ustedes han utilizado en UML, el diagrama de clase, pero va representando básicamente las distintas visualizaciones en el aspecto de la implementación, incluyendo el código fuente, la base de datos, los archivos de configuración y todo lo que tenga que ver con este tipo de aspectos. Es el nivel más bajo de abstracción, por eso se visualizan básicamente a detalle todo lo que se está trabajando. Entonces, como un ejemplo, si miramos el código de las clases y funciones dentro de un componente, todas estas estructuras se podría evidenciar, por ejemplo, si yo ingreso a la parte de la base de datos, entonces dentro de la base de datos yo puedo ver de que en el script, cuando ustedes han trabajado, han creado ahí su conjunto de tablitas. Cada una de estas tablitas ustedes han referenciado su llave foránea, su llave extranjera, con el cual se va a establecer cada uno de las diferentes interacciones que se va a tener. Entonces, por eso se ve a más detalle, ¿no? Por eso dice las tablas, las relaciones, los archivos de configuración y todo lo que tenga que ver. Entonces, en resumen, eso sería los 4 niveles, ¿ya? Este de aquí, por eso estoy visualizando y le dije que la primera hora era clase, porque no podemos venir en blanco el día martes. Ustedes saben que en un proyecto no es cuestión de un día, ustedes lo han visto. Entonces aquí, en la parte, vamos a poner directo, el diseño de arquitectura, en este diseño de arquitectura es donde debería estar el modelo C4 y este modelito es el que quiero para este martes. Este martes que es 30, no es primero, ¿no? Había 30, ok. El martes 30 de abril, último día de abril básicamente, ustedes me hacen la presentación, ¿ya? Pero esto es necesario que me lo envíen el 29, porque si digo que me envíen, no llegó mi compañero o no lo tengo, o sea, necesitamos tenerlo completito. El lunes 29 de abril lo envían, por favor, hasta esto, a ver qué horario, hasta las horas, hasta las 10 de la noche, ya miren, fíjense, para que no digan de que no sabían, hasta horas 22, 10 de la noche. Entonces, con todos aquellos jóvenes que han enviado, obviamente serán los únicos que se verá, pues no vamos a ir a mirarlo allá, digamos, no, si quién lo trajo, sino con todos aquellos que han enviado, esto envíenmelo, y vamos a mirarlo cómo quedaría. Obviamente esto se puede ir mejorando, trabajando de acuerdo a las características que existen. ¿Listo? Entonces tenemos, miren, para la semana que viene, estamos trabajando en el sprint número 2. El jueves 2 de abril, no le estoy pidiendo los 8 puntos. ¿Por qué estamos pidiendo avance? Porque cuando llega la presentación del sprint, siempre lo presentan incompleto. Entonces, para evitar de que se minimice en todo caso, ¿no? Tal vez esté pendiente algunas cosas o tal vez se termina todo, ¿ya? Se va a ver el avance por grupo, obviamente, el jueves 2 de abril, el avance de estos 8 puntos. Y para este martes, ¿sí? Todo lo que viene a ser el modelo C4, por favor, de la misma manera, no le pido que impriman. Cada equipo llévese suficiente una portátil, un equipo por cada grupo de proyecto para poder mirarlo ahí y poder ver si estamos dentro de lo que queremos representar en función al proyecto que se ha hecho. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Ninguna? Ingeniera, Sí. yo quería preguntarle sobre una tarea, las tareas de los 8 puntos. Ajá. Nosotros habíamos identificado ya unos 2 o 3 de ellos como casos de uso. No sé si está bien dejarlo así o lo cambiamos por historias de usuario. Son historias de usuario lo que tiene que colocar. Ya. Y En en todo el caso, caso,
Sí, son historias de usuario que tiene que colocar. Si avanzó en algunos puntos, perfecto. La mayoría ha avanzado en esto, ¿no? En usuario y en la bitácora, que lo tenían incluso uno o dos miembros de cada proyecto. He visto que me han presentado. ¿Está bien? Eso es parte de la solución. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te Bueno, si quería no hay más preguntas. preguntar, ingeniera, del Ajá, punto 8, la subida de la nube, ya. eh, El SAS se si es llama esto, una, SAS. ajá, si es una tarea o es una historia de usuario, porque No, no no, no tiene son que... tareas, es la manera que usted, por ejemplo, dice, ¿qué está haciendo en AWS, digamos, no? Entonces, ¿esto qué significa? El punto número 8, entonces los servicios web, móvil que usted lo está haciendo, lo hace a partir del servidor. Son servicios. Ah, ya. Ya, entonces, jóvenes, los que han defendido el proyecto el día martes,